Bueno, pues démosle gracias al Padre, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos permites de podernos reunir y escuchar y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Vamos a irnos directo ya, ¿verdad?, con lo que el Señor ha puesto. Todavía estamos en Hebreo. Vamos a leer un Hebreo 4, 14, Isra, por favor. Fíjense que quiero en el Señor que entendamos quién es el verdadero sumo sacerdote suyo y mío. Solo hay uno, y se llama Jesucristo. Nosotros aquí el Señor nos usa como instrumento, igual puede ser en otro lado, o igual en su momento va a permitir que ustedes también lo hagan, pero debemos de saber que lo único que somos, solo somos instrumentos. Pero de ahí todos somos iguales, nadie es más que nadie. Puede tener las carreras que quiera tener, puede tener el dinero que pueda tener, pero nadie es más que nadie. Eso es lo que debemos de entender. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, miren, ¿quién fue el único que descendió y subió? Se llama Jesucristo. Jesús, el Hijo, dice, de mi Padre. Luego dice, retengamos nuestra profesión. O sea, ¿cuál es la profesión nuestra? Es ser cristianos, ser hermanos de Jesús, ser hijos del Padre Celestial. Y cuando dice retengamos es, no estemos como estábamos antes. ¿Cómo estábamos antes? Como las olas. Cuando mencionan las olas tienen que saber que las olas es tribulación. No es que usted tenga el control, ni yo tenía el control cuando estaba en tribulaciones. Porque recuerden que la ola, si usted se acerca, lo tira para allá y para acá. No es que usted tiene el control y se queda ahí, no me voy a mover. No, esa ola lo va a revolcar. Así es como nosotros debemos de estar, pero ya en el Señor. ¿Y cómo estaríamos firmes, verdad? Amén. Por tanto, teniendo, dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de mi Padre, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestro cristianismo, que nos mantengamos en lo que somos, donde sea que estemos, y que lo hagamos con orgullo. Amén. ¿Qué es? Soy cristiano. ¿Es católico o evangélico? Soy cristiano. Con Jesús, con mi Padre y Espíritu Santo. No necesita decir, no, si yo soy católico. Esas son religiones. Y la relación solo es con Él, ¿verdad? Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue, oiga bien lo que dice aquí, me llamó la atención, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. Cuando dice según nuestra semejanza, ¿qué significa? Que Jesús era hombre, como menciona la hermana Lina. O sea, Él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces debemos de buscar, una vez que Jesús llega a nuestras vidas, a ser igual que Él. Ir cada día evitando, porque nosotros tenemos que saber que quien nos va quitando esas puntas malas que todavía podemos tener, porque le voy a decir algo en el Señor, las puntas malas de todo ser humano se terminan en el último día, que ya pasa al lugar celestial, porque dice que nadie puede llegar al Padre si no ha sido santificado a través de la sangre preciosa de Jesús. O sea, ¿qué significa? Que hasta que nos quita la última punta, hasta ese momento vamos a poder llegar al Padre, porque nadie que ande con maldades o que ande con pecados puede acceder al Padre. Y eso es lo que quiero que entendamos, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades. O sea, que mucha gente justifica, es que yo caí, como soy débil. No, que quiere seguir, vamos a decir un alcohólico que quiere seguir en el vicio, vamos a decir alguien que cayó en el adulterio, quiere seguir en adulterio, porque lo más fácil es apartarse. ¿No podemos solos? Sí, no podemos solos, pero con Él somos más que vencedores. O sea, tenemos que pedirle. Yo lo he mencionado muchas veces, yo sé que ya de repente no lo quieren escuchar, pero que yo decía, yo era bocón, y cuando acordé, le dije a mi esposa, hasta yo me asusté, no diría que me asusté, sino que me acordé, y le digo, ¿te has fijado
que no volví a decir bobonadas. Entonces él, no se trata ni que, es que hice muchos sacrificios, es que no hice ninguno. En ningún momento traté de hacer ninguno. Lo único que hice fue disponer el corazón. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Un alcohólico que ha salido de alcoholismo, ¿qué puede estar haciendo en una cantina? ¿O qué puede estar haciendo con un hombre bolo? ¿O con un amigo bolo? ¿O si ha sido ladrón, qué puede hacer con otro compañero ladrón? Si el Señor no lo ha sacado donde estaba, porque lo que tiene en mente siempre es lo mismo, seguir robando, porque está todavía en ese hoyo, ese negocio sumergido. Entonces debemos de apartarnos, aunque van a haber quienes dicen, bueno, y este se creerá santulón. Usted no se preocupa por eso. Casualmente hablaba en el Señor con una persona ayer, y le puse ciertos ejemplos parecidos a esos. Y yo le dije a él, un apodo porque le dicen a él así. Y le digo yo, ¿de qué te beneficia que te digan que sos bueno? Y nada, ¿ah? Aunque le dije esa parte, ¿verdad? Aunque buenos no hay ninguno, solo mi Padre Celestial, porque Jesús lo dijo. Pero un ejemplo, le dije, ¿de qué te sirve que te digan que sos bueno? De nada, mis. Hoy démosle vuelta, ¿y de qué te sirve que te digan que sos malo? Pues tampoco de nada. Entonces, ¿por qué no vivís tu vida? No poniéndole cuidado a que alguien diga una cosa, que ya se arruinó porque está en las cosas del Señor, o se arruinó porque dejó de estarlo. O sea, la gente, cuando no tiene al Señor en su vida, lo único que va a hacer es criticar. Ya nacimos para eso, fuera del Señor. Pero ya en el Señor tenemos que saber que somos completamente diferentes. Compadecerse, dice, de nuestras debilidades. Si no, uno dice que fue tentado, él fue tentado en todo. Ustedes pueden ver, tentado dice en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál socorro? Cuando alguien cae. Cuando alguien cae, entonces ahí él va a llegar a ese socorro. Pero cuando el cristiano quiere ser levantado. Porque aquí en ustedes dicen, mira, si dejas de hacer eso, el Señor te va a restaurar. ¿Y qué es lo que hace? Decir, no, yo estoy esperando el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es según la tardanza en el arrepentimiento. Podemos ver el rey, por ejemplo, en Nabucodonosor. Ese rey estuvo pasteando como bestia, alimentándose de los pastos del campo y siendo bañado por el rocío 7 tiempos. Yo me imagino que 7 tiempos no son 7 días, porque dice ahí que le crecieron las uñas como de pájaro. Yo creo que han de haber sido 7 años. ¿Y cuando esa persona fue restaurada? Hasta que alzó los ojos al cielo. O sea, hasta que se inclinó a mi Padre Celestial. Hasta entonces él fue restaurado, dice, y mayor gloria recibió. Y podemos ver, por ejemplo, cuando habla aquí de socorro, póngame un Primera de Juan 2:1, Irra, para que miremos algo ahí. Miren lo que dice aquí Pablo, es verdad, Juan, miren que dice aquí, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. O sea, evita el pecado, evita el problema. Si sos vos, lo que andas haciendo por donde hay alcoholismo, ¿qué andas haciendo queriendo ayudarle a otro bolo? No le podemos ayudar. Lo que puede hacer si se descuida es volver a caer como el que está ahí. Y de repente, según la escritura, dice que le va a ir peor, dice, como el perro, dice que se va a comer su propia vomitada. Entonces miren, dicen, para que no pequéis. Pero también nos dice, y si alguno hubiera pecado, miren, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el único abogado? Jesucristo el justo. Entonces, pero debemos de ver, y volvamos donde estábamos. Entonces debemos de saber que no debemos buscar ese problema, ese enredo,
Porque si leemos un 6 en Hebreo 6:6, miren lo que nos dice el Hebreo 6:6. Y recayeron, dice, sean otra vez, dice, renovados para que te arrepintas, para que no estés, para que no volvás al hoyo de donde nos sacó, porque recuerden que todos fuimos sometidos a desobediencia. No dice solo Luis o solo la hermana Linda o cualquiera de ustedes, no, todos fuimos sometidos a desobediencia. Entonces debemos de saber, si alguien ya recayó, dice, sea otra vez, dice, renovado para que te arrepentas, que volvás a ir con un corazón contrito y humillado. Pero podemos ver lo que nos dice luego, crucificando de nuevo para sí mismo, dice, al Hijo de mi Padre, y exponiéndose a vituperio. ¿Qué es lo que significa vituperio? O sea, te estás exponiendo a problemas fuera del Señor. Entonces, lo mejor es mantenerse con Él en todo momento y evitar, como decía en el que vimos de primera, caer. Volvamos donde estábamos, en el 4. Estábamos en 14:4, por ahí. ¿Dígame? ¿14? Sí. Perdón, 16. Pero sin pecado, semejante pero sin pecado. Acerquémonos, dice pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, dice, gracia para el oportuno socorro. Ya leímos, ¿verdad?, que Jesús es el único socorro o para nosotros si alguien cayera, pero evitemos caer. 5:1, evitemos caer, mantengámonos con Él. Si sentimos que no podemos, pidámosle a Él. Hay cosas que la gente lo puede ver simple. Yo recuerdo, y lo he mencionado, no sé si se los he mencionado a ustedes, pero he mencionado que yo tenía problemas con la moto. Yo no podía dejar andar en moto. Y el problema mayor es que la gente con la que salía, pues no andaban en la paz del Señor. Entonces, habían malas palabras, que me ofrecían bebida, cualquier cosa. Y yo le dije al Señor, yo solo no puedo, papá. Sea usted quitándome esto porque yo no puedo. Una simple moto. ¿Se pueden imaginar que no puede dejar una simple moto? Entonces, ¿te pueden imaginar una simple moto cualquier? Pero ¿qué tiene que ver esa moto? El problema es que esa moto me llevaba a andar con personas que no me edificaban. Porque cuando me topaban, ¿y qué tiene que ver el Señor que bebas? Y cuestionaban las cosas del Señor. Entonces, la vez que me cuestionaron, lo cuento para gloria y honra del Señor, ese día le dije al Señor, yo no puedo. Y desde ese día, ahí está la moto botada. Ya no sé cuánto tiempo tiene. Ya la batería se arruinó, creo que ya se fundió. Pero me lo quitó. Y cualquiera decía, no voy a dejar una moto. No podía. Se mira fácil, pero no podía. Pero Él me lo quitó. O sea, cualquier cosa, por muy simple que usted la vea, pídaselo. Pídaselo. Yo le garantizo que Él, dice el Padre a través de la Escritura, que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús se nos dará. Pero pidiéndolo, pero, Señor, pero es que como que esa moto yo me quiero seguir montando en ella. Entonces no está pidiendo de corazón, sino de aquí para allá, como cuando dice Él, de labios me honran, más en su corazón no estoy yo. Eso es lo que nos debe entender el Señor. Porque todo sumo sacerdote, dice, tomando de entre los hombres, es constituido, dice, a favor de los hombres en lo que a mi Padre se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre, dice, paciencia con los ignorantes y extraviados. O sea, ignorantes los que ignoran la palabra, extraviados los que también andan fuera o de repente la conocieron pero la ignoran. Entonces andan, pero no están con el Señor, nos da a entender, puesto que Él también está, dicen, rodeado de debilidades. O sea, los sacerdotes terrenales, si no están con el Padre, si no están con Jesús, si no están con el Espíritu Santo, no le piden esa fortaleza, esa llenura o ese escudo, entonces estarían, miren, débiles. O sea, ¿qué significa eso? Que igual de necesitados de la palabra somos nosotros.
Eso es lo que nos da a entender. Entonces, debemos de estar constantemente llenándonos de la palabra, porque es de la única manera que Él nos va a enseñar el discernimiento y el entendimiento de la palabra. Por causa de ella dice, deben ofrecerse por los pecados, tanto por sí mismo, habla como de la persona que está al frente, como también por el pueblo. Por el pueblo. Yo casualmente hoy allá a la distancia, digo a la distancia porque cuando uno está en el Señor y empieza a saber cómo funcionan las cosas del Señor, yo le digo fraterno a él, está enfermo, Kiko, sí está enfermo, y yo lo que estaba allá en Yarumela, pues yo le dije, Señor, mando sanidad a la distancia, le digo, si es que lo va a sanar, pues sea usted renovándolo, y si no, pues dele la sanidad espiritual. Porque como dicen, si ya nos toca, pues nos toca, pero por lo menos vámonos con Él. Y no para abajo, sino para arriba. Entonces digo a la distancia porque recuerdo porque el Señor nos ha enseñado que así como Él mandó sanidad al empleado del cinturón, así también podemos hacerlo nosotros a distancia, sin necesidad de decir, voy a poner la mano. No, Señor, mando sanidad a la persona tal y tal en tal lugar. Y eso es lo que el Señor permitió. Entonces, es lo mismo cuando dice aquí, también por el pueblo. O sea, cuando se pide, puede llamarse pueblo o puede llamarse hermanos. Y eso es lo que hemos de entender, porque se están pidiendo por los mismos de la fe. Y nadie toma, dice, para sí esta honra, sino el que es llamado por mi Padre, como lo fue Aarón. Fíjense que yo menciono para gloria y honra del Señor. Hay cosas que debemos de entender, que cuando el Señor le ponga a usted el sentir, no piense que es usted, sino que es el Señor trabajando en su vida. ¿Y por qué les digo eso? Porque en ningún momento pensé estar al frente. Yo recuerdo, Grevich se tiene que acordar por el tiempo que hemos estado, pues la profe, y el tiempo que Irra ha estado, aunque en eso fue antes. Yo recuerdo cuando me decían a mí, por ejemplo, los hermanos, me decían, hermano Luis, sí, dígame, le decía yo, lo puedo poner para la oración. Y que a mí no me pregunten, a mí solo digan, le toca la oración. Eso es lo único, no me tienen que andar preguntando que si estoy, porque entonces los que estamos con el Señor y Él está con nosotros, debemos de estar siempre listos. No es que como no estaba preparado. Y entonces, ¿dónde está el estar viviendo una comunión con el Padre? Estar viviendo una comunión con Jesús. Los que estamos viviendo esa comunión con Él, debemos de estar siempre listos, dispuestos con Él y para Él. Eso es lo que debemos de entender. Así tampoco Cristo, dice, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino, dice, el que le dijo, tú eres mi hijo. ¿Quién fue el que lo santificó? ¿Quién fue el que dijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia? ¿Quién lo puso? El Padre. ¿Quién me puso? El Padre. ¿Y quién va a poner a alguno de ustedes? El Padre, si el Señor lo quiere y ustedes también se disponen. Entonces debemos de saber que quien lo elige a usted, así como me eligió a mí y a todos los hermanos, es mi Padre Celestial. Porque aquí dice, si no, dice el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, podemos ver que Jesús, cuando fue bautizado, Juan miró cuando descendió el Espíritu Santo formado o a través de una paloma, y él dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Sí. Como también dice en otro lugar, dice, tú eres sacerdote para, miren, Jesús vino a ser sacerdote para siempre, según el orden según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Esa parte lo vamos a dejar así, porque aquí dice según el orden, y no quisiera pues en su momento que ahorita entren a confusión, porque aquí dice el orden, pero sabemos que el orden es simple, el Padre y Jesús, y luego demás que usa Él como instrumento a nosotros. Pero ahí aparece, sé que está escrito, y respeto como tal, pero hay que hacer un proceso para poder ir entendiendo eso. Por eso lo vamos a dejarlo hasta ahí. Y Cristo dice en los días de su carne, o sea, cuando Él anduvo en carne, aquí hay otra parte que el Señor me permitió verla, pero como les digo, no va a ser fácil, pero voy a tocar nomás un poquito. Miren lo que dice aquí. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo, dice,
oiga bien, ruego y súplica, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Esta parte, aquí está, la respeto como tal, pero recuerden que cuando Jesús le dice a sus apóstoles, ¿acaso ustedes me eligieron a mí? Fui yo que los elegí a ustedes, dice, y uno de ustedes es hijo del que no es digno de mencionar. ¿Y esto para qué? Dije Jesús, para que la palabra se cumpliera. Entonces podemos ver que esta muerte, es cierto que el Padre la podría librar, pero ya esto ya había ese cumplimiento, que había que vencer la muerte una vez y para siempre. Entonces por eso estamos viendo aquí, dice, que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, temor reverente. Jesús nunca tuvo miedo, porque él desde la eternidad fue una decisión tomada con el Padre. Si ustedes pueden ver, si quieren vamos a leerlo y luego regresamos aquí, vamos a terminar, es el Juan 17:4. Entonces podemos ver que no dice, Padre, pues mira, aquí tuve miedo y al final pues agarré valor y lo hice. No, miren lo que nos dice: yo te he glorificado en la tierra. Y miren lo que dice aquí: he acabado la obra que me diste que hiciera. En ningún momento, papá, mira, pero fumaba ahí, ¿no crees que podemos salvar a Judas? No. Está escrito. Recordemos algo, que en la palabra está en parte escrita en el espíritu y hay parte también escrita en carne, en el hombre, cómo lo interpretó en su momento. Por eso la palabra no se debe cambiar, porque hay quienes quieren creer más en el hombre y cómo es revelada a través del Espíritu Santo, porque por eso dice en Jesús: Padre, te alabo, Padre del cielo y la tierra, porque escondiste y se la revelaste a los niños. O sea, ¿quiénes? Los que tenemos un corazón dispuesto para estar, atesorar esa palabra. Porque miren, he acabado la obra que me diste. No dice aquí que hiciera, no dice, bro, ¿dónde estábamos? Es que mira, papá, que yo esta parte no la voy a pasar. No. Jesús fue claro, él no se bajó de la cruz por usted y por mí y por todos los hijos. Él ya venía: Padre, yo voy a ir allá, me voy a llevar esos pecados porque estos no lo pueden solo. Y eso es lo que debemos de entender. Y Cristo dice en los días de su carne, o sea, en lo que aquí Jesús nunca anduvo en carne. Jesús toda la vida anduvo haciendo las cosas que al Padre le agradan. Si ustedes miran, por ejemplo, a donde anduvo él, no andaba, siempre fue hablando. Si ustedes miran cuando, por ejemplo, se quedó 3 días que María no lo encontraba y le dijo, que ¿por qué nos haces esto? Y le dice: estoy y ando en los negocios de mi Padre. Entonces él nunca anduvo por decir, que andaba en chismería allá o en pleito, o que allá hay juego de chiviada. No, él siempre anduvo haciendo. Y si podemos recordar lo que hemos leído cantidades de veces, Juan 8:29 dice: mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a él le agrada. O sea, siempre anduvo haciendo lo de él. Pero bueno, lo vamos a leer como está aquí. Y Cristo dice en los días de su carne, ofreciendo ruegos, dice, y súplica, eso sí lo hacía, pidiendo por cada uno de nosotros, con gran clamor, dice, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de sus temores, de sus oraciones, pero está, digámoslo como está ahí, reverente. Bueno, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús nunca desobedeció, nunca fue desobediente. Pero aquí dice, aquí lo respeta como tal. O sea, aquí, ¿quiénes debemos de aprender de la obediencia de Jesús? Somos nosotros, porque nosotros si andábamos en desobediencia, porque Jesús aprendió, dice, la obediencia. Jesús nunca fue desobediente. Pero Dios, espero que lo logremos entender o discernir espiritualmente. Entonces debemos de saber que quienes anduvieron en desobediencia fuimos nosotros. Si hasta el ladrón de la cruz dice, él le dice al otro ladrón, a la verdad nada debe. Somos nosotros los que hemos pecado, somos nosotros los que hemos hecho. Entonces podemos ver, cuando hicieron esto aquí, no tuvo esa visión que se le fue revelada al ladrón de la cruz. Que él dice, a la verdad nosotros hemos pecado, pero él nada debe. Y eso es lo que nos enseña la palabra.
Por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Y podemos ver cuando dice, si quiere póngame el Juan, que ya lo hemos leído, 8:29. Entonces no aparece en ninguna parte donde Jesús haya tenido desobediencia. Y podemos ver lo que miramos cuando dice, he cumplido la ordenanza que me diste, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo, dice el Padre. ¿Y por qué dice? Porque yo hago siempre. Entonces, él siempre estuvo en obediencia. Luego, ¿dónde estamos? Él siempre estuvo en obediencia. Él en ningún momento falló. Pero vuelvo a repetir, lo leo como tal. Solo espero que en su momento le dé el Señor la oportunidad de poder escudriñar más la Escritura y van a ver que Jesús nunca desobedeció. Por ejemplo, ustedes pueden ver que Moisés, por ejemplo, se incomodó con el Señor cuando le dio agua de la peña. Y por eso no entró a la tierra prometida. Pero Jesús en ningún momento le falló. Aprendió, dice, la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, oigan bien, perfeccionado, Jesús siempre fue perfecto. Siempre fue, siempre ha sido y siempre lo será. Que alguien me diga y me enseñe en la Escritura a dónde está la falla de Jesús. No hay, le garantizo. Y habiendo sido, dice, perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí sí, ¿quiénes son los que le obedecen? Los que estamos ya con Él y Él con nosotros. Eso es lo que debemos de entender. Y habiendo sido, dice, perfeccionado, vino a ser autor. Él desde la eternidad ya sabía que venía a ser el actor y consumidor de la fe. Ya venía a ser actor y consumidor de la salvación. Ya sabía que iba a ser crucificado. Él ya sabía todo. Y él le decía, uno de ustedes me va a entregar. Pues le dijo a Pedro, y cuando me hayas negado, cuando el gallo había cantado dos veces, ¿verdad? Ya me has negado 3 veces, le dice. Ya me has negado. O sea, él nunca perdió su ser celestial. En ningún momento. Él siempre anduvo haciendo milagros, alimentando, sanando. Él nos daba, lo mirábamos, lo que nos enseña la palabra, en carne, sí, pero celestialmente. Y eso es lo que debemos entender, porque si hubieran dado en pura carne, en desobediencia, él no hubiese hecho las cosas que hacía. Porque para poder esas cosas hay que andar en mera santidad, como es el Padre Santo, 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 3 veces santo. Y habiendo sido, dice, perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por mi Padre sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. No, según mi Padre, pero vamos al orden de Melquisedec. Pero sabemos que el orden es el Padre, Jesús. Aarón fue declarado sacerdote, sí, aquí. Pero del cielo solo él, solo ellos, nadie más. Luego vamos a leer 2 más, creo que está. Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir. Y difícil, miren las partes la que les decía. Difícil de explicar. ¿Por qué? Porque para poder entender esas cosas, hay que estar con Él. Yo les digo, y lo he mencionado yo varias veces, no sé si con ustedes, pero sí sé que lo he mencionado cuando me ha tocado predicar a veces en otro lado. Yo le decía, Señor, cuando yo escuchaba a alguien que hablaba de bendición, yo le decía, Señor, pero ¿por qué yo no recibo esa bendición? Y a medida Él me fue dando la disposición de mi corazón, yo le decía, Padre, deme más hambre de esa palabra, deme más revelación, deme más entendimiento. Y a medida fui entregándome más a Él, entonces fui viendo lo que esas personas hablan, y fui recibiéndolo, y fui entendiéndolo, y ahora por eso es que descanso en Él. Y Jesús dice en su parte, llevar mi yugo que es manso y ligera mi carga. Que no nos preocupemos, dice, por el mundo, porque Él ya venció al mundo. Pero ¿qué es lo único que he tenido que hacer yo? Es creerle. Y eso es lo que debemos de entender. Y por eso te mencionaba, hay cosas que no es fácil, al menos que hubiese mucha llenura, de explicar. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Todavía la gente a veces está, como mencionó al principio la hermana Linda, que le entra por un lado
pero se le sale por el otro. O sea, en vez de decir, Señor, enséñame a discernir esta palabra espiritualmente, sino que se ponen de repente a cuestionar la palabra. Porque debiendo ser ya, dice, maestros, después de tanto tiempo, después de tanta enseñanza, es lo que nos da a entender, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los principios rudimentales, los primeros, dicen, rudimentos de la palabra de mi Padre. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A nosotros debemos, ya se nos debe de hablar la palabra sólida, y no deberíamos de estar cuestionándola, sino cada día estarla recibiendo. Y eso es lo que nos enseña, porque dice, no tenés necesidad de estar con leche. ¿Quiénes están con leche? Los niños. Pero a medida van creciendo necesitan sólido. Así somos nosotros en la palabra. Cuando entramos con leche, pero ya después tenemos que comernos esta palabra ya en sólido. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que has permitido esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu. Y sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que ya son bendecidos. Amén y amén.